A ver. Bueno, todavía no empezamos. Al menos. Compacidad. Compacidad. Ya empezamos, ¿no? Ay, este es de los temas más importantes. Y hay tantas cosas que decir que ya no supe qué tanto decir, ¿no? Voy a intentar. O sea, lo que pasa es que hay que ver compacidad local, que Lindelof, ¿no? Y otras variantes, ¿no? Compacidad secuencial, ¿no? Para los espacios métricos. Entonces, pues, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, pues esta al menos ya deben de conocerla. Entonces, pues la motivación es que sirve mucho, aunque se vea muy feo. Un espacio topológico, aunque sea complicado de enunciar la definición. X es compacto si cada vez que ustedes tienen una cubierta, ¿no? Cada vez que U es una cubierta de X. ¿Y esto qué significa, no? Es decir, es una cubierta abierta, perdón. Abierta de X. Entonces, cubierta abierta significa que por una parte, cada elemento U de esta colección U es abierto. Y la segunda parte es que X es la unión de todo U, esta colección de abiertos, ¿no? Entonces, esa es la definición de cubierta entre paréntesis, ¿no? Entonces, cada vez que tiene una cubierta abierta existe V, subconjunto de U, ¿no? De U, pero está U así. Finito. O una subcolección finita. Digo subcolección. Finita. Y esto tal que también todavía cubre, ¿no? Tal que X sigue siendo la unión de V, ¿no? Y esto se le llama subcubierta finita, ¿no? Y bueno, como ustedes ya están en posgrado, pues seguramente ya conocieron esto, ¿no? Es un poco difícil explicar por qué es importante esta propiedad, ¿no? O por qué se define así. Pero básicamente esta no fue la primera definición de compacidad, ¿no? Esta ya es una definición como muy destilada de la compacidad, ¿no? Que es como que la que sirve en general, ¿no? Igual hay otras, de hecho, cuando veamos compacidad en espacios métricos, pues vamos a ver que hay otras definiciones que son más naturales, ¿no? Para espacios métricos, ¿no? Bueno, a ver. Ejemplo 1. Entonces vamos a ver este primer ejemplo de un espacio que no es compacto. R no es compacto. Y pues, ¿cómo le hacemos para eso, no? Lo que tenemos que hacer es tomar una cubierta, dar una cubierta abierta, o sea, probar que existe una cubierta abierta, tal que no tenga su cubierta finita, ¿no? Entonces, pues nuestra cubierta abierta, pues, digo, hay muchísimas opciones, pero pues creo que la más fácil es decir intervalo menos nn, donde n está en los enteros positivos, ¿no? Porque no puede ser 0, sino, pues esta es una cubierta abierta, ¿no? Que no tiene subcubierta finita, ¿no?
¿Y por qué? Bueno, nada más hago el dibujo, ¿no? De por qué pasa esto. Bueno, ¿y cómo son? Este 0, ¿no? Imagínense que aquí está el 0 a la mitad. Pues estos abiertos son pues intervalos, ¿no? Que van creciendo. Entonces, pues este es no sé, este es el intervalo menos 1, 1, ¿no? Luego hay otro, el siguiente va a ser no sé cómo ponerlo, ¿no? Porque si no se encima todo, pero pues es un intervalo así más grande, que este es el menos 2, 2, y así sucesivamente, ¿no? O sea, por aquí hay otro intervalo. No está nada fácil dibujar esto. Bueno, van creciendo, ¿no? Y entonces, pues eventualmente, o sea, todos, por la propiedad arquimidiana de los reales, de hecho, ¿no? Cualquier número real está en alguno de estos intervalos, pero pues si tomas una colección finita, pues nada más vas a cubrir, pues hasta el mayor, ¿no? El n mayor de esa colección finita, y todo lo que esté afuera, pues ya no lo vas a cubrir, ¿no? Entonces, pues R no es un compacto, ¿no? Pero sucede que aquí está pues lo podría poner como ejemplo, pero es tan importante, ¿no? Que lo voy a poner como proposición. El 0,1 es compacto. Y como les decía, bueno, el 0,1, si lo tomaran abierto, es homeomorfo a R, y entonces no es compacto, ¿no? Eh, pero si le ponen los extremos, sí va a ser compacto, ¿no? Y entonces esta sí amerita hacer una demostración, ¿no? Esta está difícil, bueno, de principio, si lo piensan, pues está bien difícil probar algo así, ¿no? Porque tienen que decir, para toda cubierta, aquí cada vez que, o sea, lo que puse aquí como cada vez que, es un cuantificador universal, ¿no? Entonces tengo que tomarme cualquier cubierta abierta que quién sabe qué sea, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar así, ¿no? O sea, una cubierta abierta del 0,1. Y luego de alguna forma tenemos que extraer una subcubierta finita, ¿no? O probar que debe haber una subcubierta finita. Y pues está bien bonito cómo se prueba esto, porque usa la propiedad del supremo, ¿cómo se llama? El axioma del supremo de los reales, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está el intervalo 0,1. La idea viene más o menos así. En primera, debe haber algún elemento de la cubierta que tenga el 0, ¿no? ¿Sí? Pues simplemente por ser abierto, ¿no? Ahora, este elemento, pues ahora sí que no sé cómo sea, ¿no? No necesariamente va a ser un intervalo, podría ser un abierto que estuviera así, tuviera un pedazo acá, luego otro por acá, ¿no? O sea, este que dibujé podría ser el abierto que tiene el 0. Y entonces cuando haces esto, cuando te fijas en este abierto que tiene el 0, lo que hay que notar es que si tiene el 0 y es un abierto, o sea, si tomas aquí no sé cómo ponerle, U0, ¿no? Pues en la cubierta, ¿no? O sea, existe este abierto que tiene el 0. Pues lo que va a suceder simplemente por cómo es la topología euclidiana, pues va a existir un intervalito, que está contenido en este abierto, ¿no? Entonces, como que cuando tú tomas un abierto, pues cubres no solo cubres a el punto, sino cubres a todo un intervalo, ¿no? Entonces cubres a todo este intervalo, pues digamos a todo este intervalo cerrado. Bueno, lo pongo así, ¿no? Cubres a todo un intervalo cerrado.
Y bueno, la pregunta es, ¿qué tanto puedes cubrir? ¿No? Y entonces, pues vamos a decir eso, ¿no? Sea, ¿cómo le pongo al conjunto A? El conjunto de todos los R's en el intervalo 0, 1, tal que el intervalo de 0 a R se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de la cubierta U, ¿no? Y entonces, pues observen, observamos que pues el 0 está en A, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues justamente hay una colección finita, ¿no? Pues existe un U0 en U con ¿con qué? Con el intervalo 0, 0, que es, bueno, que es el 0, ¿no? El unitario de 0, que es el intervalo 0, 0, ¿no? Está contenido en U0, ¿no? Bueno, digo, hay más, pero bueno, al menos está el 0, ¿no? Y entonces aquí aplicamos el mágico axioma del supremo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces A es no vacío y está acotado, por definición, ¿no? Está acotado por el 1. Y entonces por el axioma del supremo, pues existe un supremo de A, ¿no? Existe, no sé cómo ponerle, P en A, tal que, bueno, ¿cómo es esto? Tal que P, tal que si X es menor que P, entonces, a ver, bueno, tal que P, le voy a poner como supremo, ¿no? Supremo de A, ¿no? Es decir, la máxima cota superior, ¿no? La mínima cota superior. No hay máxima cota superior. Y ya me estoy pasando de la hora, ¿verdad? Otra vez. Pues voy a terminar esto, ¿no? Seguramente ya muchos vieron esta prueba, entonces, pues si se tienen que ir, creo que no hay tanto problema. Pero bueno, entonces, existe un supremo, ¿no? Y entonces, en primera, afirmamos, la primera afirmación es que P está, a ver, voy a decirlo de la siguiente forma, ¿no? Sea P el supremo de A. Entonces, sea V, o bueno, como U es cubierta, y bueno, P es el supremo, entonces P, pues tiene que estar también en el intervalo 0, 1, ¿no? Bueno, tal vez hay que explicar por qué tiene que estar en el intervalo 0, 1, ¿no? Porque, pues P tiene que ser mayor que 0, ¿no? Porque, bueno, mayor o igual que 0, porque 0 está en el conjunto A, ¿no? Y 1 es cota superior, ¿no? Por definición. Entonces, pues P tiene que ser menor o igual que 1, ¿no? Entonces P está en el 0, 1. Entonces existe un V en el U tal que P está en V, ¿no? Bueno, y entonces dibujito de lo que está pasando. Entonces aquí tienen el 0, 1.
Por aquí ya mencionamos que hay un abierto U, ¿no? Este ya no importa tanto, ¿no? Pero bueno, ahí, si lo quieren pensar, pues ahí hay un abierto U, 0, que tiene al 0. Y pues este P, bueno, P es un punto por aquí. Y hay un abierto U de la cubierta, un abierto V de la cubierta. Que tiene a P, ¿no? Y entonces la idea es que ahora sí que tiene que, si pasa esto, tiene que haber un intervalito, ¿no? O sea, igual que como lo dibujé en el 0, tiene que haber un intervalito aquí. Lo voy a dibujar así. Solamente tiene que haber un intervalito así, ¿no? Entre el contenido, ¿no? En V. Bueno. Entonces, así. Aquí hay que decir también, hablar de este intervalito, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner un punto aquí. Entonces, fíjense, voy a usar todos esos puntos, voy a usar ese X, ¿no? Entonces, la primera observación es que a ver, ¿qué sería? Que P es mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe, como U0 es abierto, en el intervalo 0, 1, pues existe un X en el intervalo 0, 1, así, tal que el intervalo de 0 hasta X está contenido en U0, ¿no? Bueno, entonces esto implica que el 0x está contenido en A, ¿no? Porque pues todos estos los puedes cubrir con un solo elemento, ¿no? Por lo tanto, P es mayor o igual a X, que es mayor que 0, ¿no? Entonces, este P no puede ser el 0, ¿no? Y entonces, ya que tenemos esta observación probada, le voy a poner así con... Bueno. Ya que tenemos esto, es lo que tendríamos que decir, bueno, existe algo aquí, ¿no? Pues nada más por usar la siguiente letra le voy a poner Y, ¿no? La observación 2, bueno, entonces, ¿cómo lo pongo? Observación 2. No lo pongo como observación, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es decir, como V es abierto, existe, bueno, y es mayor que 0, existe un epsilon, digamos, tal que si yo me muevo epsilon hacia la izquierda, me sigo quedando en V, ¿no? Tal que P menos, o sea, el intervalo P menos epsilon hasta P, esto se queda en V, ¿no? Hasta P, hasta así, ¿no? Se queda hasta V. ¿No? Entonces, sea Y en ese intervalito, que no sea P, ¿no? Bueno, pues como P no es cota, como P es el supremo,
Bueno, o P es igual al supremo de A. De hecho, estoy viendo que no puedo, no, antes de usar Y, perdón, ¿no? Antes de definir Y, voy a decir esto. Porque ya, si no, tengo que decir otra letra, ¿no? Como P es el supremo de A, el supremo de A, existe un Y en A, lo voy a decir mejor. P menos epsilon no es cota superior. P menos epsilon no es cota superior de A. Y existe, y así existe un Y, ¿verdad? Y en el intervalo P menos epsilon, P, que está en A, ¿no? Ahora sí, ese es el que yo quería, ¿no? Bueno, pero entonces si ya está en A, si ese ya está en A, ¿cuál era la definición de A? A son todos los que se pueden cubrir por una cantidad finita de elementos de U, ¿no? Entonces, pero Y está en A, si esto ya no está tan corto como yo pensé, ¿verdad? Pero Y está en A implica, significa que existe una subcolección finita y le voy a poner nombre a la subcolección, ¿no? U0, U1 hasta UK, subcolección finita de U, ¿no? Tal que el intervalo de 0 hasta Y se queda contenido en la unión de todos estos, ¿no? Bueno, y noten que le puse el U0, pues porque ya sabía que o sea, ya sé que el U0 que tiene el 0, entonces de una vez lo puse ahí. Ahora, dibujito de esto, hasta ahora, ¿dónde vamos? ¿No? Hasta ahora lo que hemos probado es que aquí está el 0, aquí está el 1, P está por aquí, hay un Y por aquí atrás, ¿no? Hay un Y aquí atrás. Y de 0 hasta Y ya lo cubren estos abiertos, ¿no? Que es el U0, el U1. Bueno, no tienen por qué verse así bonitos, ¿no? Los estoy dibujando así, pero pues no sé, podrían ser de otra forma. U0, U1, y digamos, este último es el UN, el UK, perdón. Y pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el truco aquí? Pues que tenemos otro abierto, ¿no? Que de hecho te cubre de Y a P. Y ese es el abierto V, ¿no? El abierto V, bueno, pero lo quiero poner así. El abierto V que habíamos definido, ¿no? Tiene la propiedad de que contiene a todo el intervalo de 0 a Y. ¿No? O sea, recordemos que el intervalo, bueno, de P menos epsilon a P, pero pues en particular de Y a P, está contenido en V, ¿no? Pues entonces, pues ya con V podemos, o sea, con los primeros K podemos cubrir de 0 hasta Y. Y luego de Y a P se puede cubrir con V, ¿no? Entonces de 0 hasta P se cubre con estos U, I, pero hasta acá, con el V, ¿no? ¿Sí? Entonces notemos, esto implica que
que el P, de hecho, también está en A, ¿no? Porque, pues también de 0 hasta P lo puedes cubrir, ¿no? Entonces, este supremo está en A, ¿no? ¿Y qué es lo que habría que probar ahora? La segunda afirmación, pues que ya P es igual a 1, ¿no? Y pues eso se explica de la siguiente manera. Bueno, voy a copiar el mismo dibujito, ¿no? Que hice aquí. Básicamente, supongan que no, ¿verdad? Supongamos que no. Así como está en el dibujo, ¿no? Pues entonces ustedes pueden caminar un poquito a la izquierda, a la derecha, perdón, ahora sí es a la derecha. Pueden caminar un poquito, digamos, pueden caminar delta, ¿no? Y quedándose todavía en V, ¿no? Entonces existe delta mayor que 0, tal que si ustedes caminan de P a P más delta, pues se quedan todavía en V, ¿no? Pero pues sea, pues por ejemplo, sea Z, aquí tomen un punto aquí, en ese intervalo, entonces sea Z, pues no sé, pueden poner el punto medio, ¿no? De P y P más delta, entonces sería P más, de hecho lo puedo poner así, ¿no? P más un medio de delta. Pues entonces, lo que estarían probando, lo que estarían viendo es que si ustedes se fijan, el intervalo de 0 hasta Z lo pueden cubrir por los mismos abiertos, ¿no? Los U0, no sé cuáles son uniones y cuáles son abiertos, y el V cubren de 0 a Z, ¿no? O sea, porque el V pues cubre un poquito más, ¿no? ¿Sí? Y pues por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues que de 0 a Z cubres por una cantidad finita. Entonces Z está en el conjunto A. Pero esta es una contradicción, ¿no? Pero P es menor estricto que Z, ¿no? Y P era el supremo de A, ¿no? O sea, bueno, en particular era una cota superior, ¿no? Entonces, esto es una contradicción, ¿no? Ahora sí, ¿no? Y entonces, por lo tanto, P es igual a 1, ¿no? Y esto prueba la segunda afirmación, ¿no? Y la segunda afirmación, pues ya te decía que P es igual a 1, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa? Pues que entonces, por lo tanto, pues de 0 a 1 lo puedes cubrir por el U0, unión el UK, unión el B, ¿no? Es decir, eh, esta colección es la subcubierta finita buscada, ¿no? Y ya probamos que el intervalo 0,1 cerrado es compacto. Siempre está muy interesante esta prueba, ¿no? Sí, ya es bien tarde. Bueno, para los que se quedaron, ¿tienen una pregunta o comentario que hacer a esta prueba? No, ninguno. Pues bueno, pues ya detenemos la grabación y nos vemos después, ¿no?
Seguimos esto después.